Hoy le voy a hablar de tres palabras que pienso y sé que van a marcar este año 2018, que apenas estamos en la primera semana. Esas palabras son propósito, recompensa y cosecha. Diga conmigo: propósito, recompensa y cosecha. Tres palabras diferentes, ¿verdad? Esas tres palabras. Voy a empezar con la primera. La primera es propósito. El propósito es la razón de ser, el por y para qué Dios nos creó, nos diseñó. ¿Por qué nos dio vida? Un propósito que tenemos en Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué no nos morimos el año pasado? Seguimos vivos, ¿verdad? ¿Están todos vivos? ¿Hay algunos muertos entre nosotros? Diga: estoy vivo. Dale gracias a Dios. Uy, qué bueno que estoy vivo. Seguimos vivos, ¿verdad? Podíamos habernos muerto. No podía haber atropellado un tren. No hay trenes en Tenerife. Bueno, pues un tranvía. Podía haber pasado cualquier cosa, pero estamos aquí. Hay un propósito de estar aquí. Estamos vivos. Hay un propósito. Es maravilloso el propósito que tiene Dios. Y un propósito bueno. Y forma parte de ese propósito alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios para permitir que el Espíritu Santo haga con nosotros lo que Él desea hacer. No lo que quiero hacer yo, ya lo dijo Juan el Bautista, sino el Espíritu Santo. Yo hablé la semana pasada precisamente de ese propósito cumplido. Y les hablé de Simeón y de Ana, de aquellas personas ancianos mayores cuya base de sus vidas era agradar a Dios. Y el propósito era ser lleno del Espíritu Santo. Y vimos que en sus vidas, cuando ellos terminaron su propósito, la razón de ser, de estar, ellos dijeron: ahora ya Dios nos puede llevar, porque hemos cumplido nuestro propósito en este caminar en la tierra. ¿A usted le gustaría llegar un día y decir: Señor, ya estoy preparado, cuando quiera venga por mí, porque ya he cumplido el propósito, la misión, el llamado, el cometido que me diste para estar estos pocos años en este maravilloso planeta? La pregunta que te voy a hacer yo es: ¿cuáles fueron tus propósitos del año pasado? ¿Qué propósitos tuviste el año 2017? ¿Algún propósito imagino que tendría? Las estadísticas, estuve escuchando los estudios, las estadísticas, y si usted ha escuchado las noticias y todas estas cosas que ahora hay con Año Nuevo por la red, dicen que la mayoría de las personas, no sé si un 90, 95 personas, el fin de año empiezan a pensar en propósitos para Año Nuevo. ¿Sabe? Y usted ya ha tenido propósitos para Año Nuevo. Entre estos propósitos hay unos que son, digamos, que están en el top propósito. Uno de ellos es adelgazar. Top propósito de este año: voy a adelgazar. Así que voy a aprovechar y me hincho ahora en Navidad y en Año Nuevo. Porque después ya voy a empezar, ¿no? Empezamos así. Y usted lo verá por ahí. Hay otros que dicen: no, yo me voy a tomar este año más tranquilo porque el año pasado fue un año de mucho trabajo, de la empresa, y ahora me lo voy a tomar más tranquilo. Te tomas ese propósito. Hay otros propósitos como dice: yo voy a pasar más tiempo con mis hijos. Hay quien dice: yo este año sí al final, que lo he propuesto un montón de veces, pero este año voy a aprender inglés, me voy a hacer un profesional del inglés porque sé que el inglés me va a ayudar en mi currículum, me va a ayudar a salir adelante y este año ya me he propuesto aprender inglés. Si son creyentes, hay muchos creyentes que dicen: yo me voy a proponer leerme la palabra del Señor, la Biblia, me lo voy a proponer. O tantas otras cosas. Dicen los estudios que la mayoría, no hay un porcentaje, abandonan el propósito antes de la tercera semana del mes de enero. Se queda en propósito de no se sabe qué. Sucede. Yo me encontré el día 4 hace 2 días, 3 días, el día 4. A alguien que hacía tiempo que no veía: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuáles son propósitos? Este año me he propuesto dejar el cigarro. Yo tira el cigarro a la mano izquierda. Este año me he propuesto dejar el cigarro. Y yo digo: ¿pero qué haces con eso en la mano? Lo estoy intentando. Y a mí me salió eso que me sale de ese momento. Digo: pues apaga eso ya si lo estás intentando. Y el tío se asustó y todo, se puso hasta cardíaco, nervioso. Yo estás intentando, ¿y qué haces con eso encendido? Propósito. Y a veces, porque yo sé que de todas las cosas aprendemos una lección. Yo sé que todo en mi vida, lo que pasa las 24 horas del día, cuando me pongo a reflexionar, cuando me pongo a meditar en la palabra, en el Señor, digo: ¿para qué me encontré yo a este personaje, amigo mío, como ese propósito? Y después, porque a veces los creyentes son así también. Porque después Dios te enseña. Nos proponemos: este año voy a orar, a buscar más a Dios en oración, pero estamos en el día 7. Y estamos como con el cigarro. Yo me he propuesto dejar el cigarro. Pero es que lo estoy intentando. Pero es que, ¿qué? ¿Lo tomas o no lo tomas? ¿Tiene voluntad o no tiene voluntad? Y si tiene voluntad, pues apaga eso ya. Ay, sí.
Yo no sé si se encendió después de que me fui, pero en ese momento no sabía dónde meterse. Tenemos que tener voluntad. Y por supuesto que cuando tomamos propósito, se convierte automáticamente en una lucha. Si tú estás propuesto leer la palabra de Dios, va a tener una lucha, porque algo te va a decir, no, no tienes ganas. Entonces es una lucha. Pero tú tienes que salir vencedor. Tiene que salir lo que tú te has propuesto en tu corazón, tiene que salir adelante. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida, cuando nos habla del mensaje poderoso de la gracia, cuando nos presenta el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, cuando nos enseña la palabra, nos enseña del más allá, nos enseña de visión, nos enseña de futuro, nos enseña de bendición, nos habla tantas cosas maravillosas de esta palabra, no podemos seguir viniendo, sentándonos y mendigándole a la vida, porque ya Dios ha hecho algo, Dios ha irrumpido en nuestra vida. Entonces tiene que cambiar toda la visión de nuestro mundo. Los propósitos tienen que cambiar. Hay personas a las que llega Jesús y sus propósitos siguen siendo los propósitos de, no sé, de hace 2 años, de hace 3, de hace 4. Los propósitos tienen que ser completamente diferentes y tienen que cambiar conforme a la visión que Dios pone en nosotros. Entonces, cada uno de esos propósitos tienen que estar influenciados por la guía del Espíritu Santo. Hablaba yo el martes de eso, de cómo edificamos nuestra vida a lo largo de este año. Yo, por ejemplo, el año pasado me propuse, el año 2017, le puedo hablar de mí, yo me propuse agradarle a Dios. ¿Saben que Dios diseñó una forma de agradarle que se llama oración? Diga usted, oración. Diga al que está a su lado, ora. Es el diseño de Dios. Dios dice, Dios nos presenta, precisamente Jesús murió para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo y hablar con el Padre. Oración, tan sencillo. Diga otra vez, oración. Es lo que Dios diseñó, es lo que Dios preparó. Jesús enseñó, oren, oren. Los apóstoles dijeron, oren en todo tiempo, oren, oren. Dijeron, quéjense o dijeron, oren. ¿Qué dijeron? Oren, hablen con Dios, hablen con Dios. Entonces yo comencé a tener este tiempo de oración, tiempo de intimidad, la oración no es solo ponerte a hablar. Tiene que ver con meditar, tiene que ver con reflexionar. A veces le pido a Dios, a veces le cuento a Dios. A veces me acuerdo de algunos de ustedes cuando me acuerdo y intercedo. A veces esto. Casi, no, todavía no le cuento chistes a Dios. No sé si con el tiempo le contaré chistes a Dios. Pero a veces bromeo con Él. En mis reflexiones yo bromeo con Dios. Digo, ay Señor, tenía ganas de, menos mal que tú eres bueno. Pero a veces no, es todo ese tiempo que tiene que ver con la oración. Pero tiene que ver con esos propósitos diarios. Porque no podemos tener propósitos a largo plazo sin los propósitos del día a día. No vamos caminando conforme a ese plan de Dios, a esa mano de Dios. Y muchas veces, le voy a ser sincero, que el año pasado el cansancio, el trabajo, las responsabilidades, aún amistades, van a intentar que tu tiempo, que el propósito que tú has tenido de tener un tiempo diario de oración se vaya de tu vida. Lo van a intentar. Y a veces te lo van a poner hasta como me decía a mí, vente que yo te pago el doble. Pero es que me sacas de mi propósito. Y entonces tienes que elegir, tienes esa lucha y tienes que saber qué voluntad vas a hacer. Qué propósito está por encima de todo propósito en tu vida. Y entonces te digo, es astuto el enemigo, es astuta la sociedad, es astuto el día a día. Porque van a intentar que el día a día te saquen de tu propósito. A veces pensamos el propósito a lo grande, en todo el año. No, propósitos son diarios. El propósito que tú tienes para mañana, tienes que tenerlo claro hoy. Y si mañana yo me propongo esto, me pongo un tiempo aquí, me pongo un tiempo allá y me propongo lo otro, y ya tú lo tienes que meditar hoy y tienes que reflexionarlo hoy. Y mañana algo luchará para que el propósito que tú has tenido en tu corazón para agradar a Dios no se dé. Y tendrás que vencerlo para que se dé. Ese es el propósito. Tienes que marcar tu propia prioridad, tu prioridad y en tu día a día. Yo me propuse alcanzar revelación de Dios. Saben que todos necesitamos revelación de Dios, ¿no? Y no para que sepas cómo es el tercer cielo, el séptimo cielo, no. Para la vida diaria, para los problemas que vas teniendo en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, para las cosas que van surgiendo. Necesitas revelación, necesitas sabiduría para saber qué decir, para saber cómo actuar. Y yo decía, Señor, necesito revelación. Y esto es como cuando uno va a un gimnasio. ¿Cuántos van al gimnasio? ¿Alguien va al gimnasio? A veces tú le puedes pedir, imagínate que tú tienes los músculos flojos de las manos porque has tenido un accidente o porque no trabajas mucho con manos y tienes los músculos flojos. Y tú le dices, Señor, fortalece mis manos, fortalece los músculos de mis manos. Mira qué flacos están mis músculos, mira, fortalécelos. Y Dios te da el bono para un gimnasio.
Porque Dios trabaja muchas veces así. Y tú dices, tú ves el bono del gimnasio, y dices, me tengo que levantar para ir al gimnasio, tengo que pasar tiempo en el gimnasio, yo paso el gimnasio, encima voy a sudar un montón, no. Y tú sigues orando, Señor, fortalece mis músculos. Y Dios te vuelve a dar otro bono para el gimnasio. Tú rompes el bono, Señor, fortalece mis músculos, Señor, fortalece, porque queremos que Dios lo haga y que a nosotros no nos cueste nada. Pero Dios no funciona así. Y si tú quieres revelación en tu vida, vas a tener que comer de la palabra de Dios. Pero... No, tú dame que mis músculos se fortalecen. No, tú dame revelación. Toma la palabra de Dios. Búscame. Dedica tiempo. Y entonces vas a ver cómo comienza a funcionar diferente. Porque a veces la vida de tantos creyentes no funciona porque le pides y le pides y le pides y le pides. Pero no haces nada, solo pides. Y cuando Dios ve la respuesta que te da a dar un paso, no pasa nada. Algo parecido me pasó esta semana también. Estaba cayendo un palo de agua. Un día por la mañana, pero un palo de agua, que estaba la tentación. Saben que mi lugar de oración no tiene techo. Entonces yo voy a ir a mi lugar de oración con el palo de agua y todo. Todo el mundo había desaparecido de aquella zona, que a veces hay gente caminando. Y cuando llego ahí, paro, un palo de agua, digo, bueno, puedo orar aquí en el coche, se puede orar en el coche, ¿verdad? ¿Podemos orar en el coche? Claro que sí. Pero yo tenía ganas de salir fuera. Y el Señor, si tú quitas el agua, yo salgo fuera y oro. Pero si no oro aquí en el coche, tengo ese tiempo de intimidad contigo. Pero yo en el coche no feeling con el coche. Prefiero estar. Y entonces digo, bueno, pues aunque me bañe, yo voy a salir a orar. Voy a salir fuera a hacer... Y cuando abrí la puerta y fui a la parte de atrás del coche donde yo cojo mi bastón, el agua se paró. Y digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque en todo hay una lección. Y me acordaba de aquella vez cuando el arca del pacto llega y se encuentra en el Mar Rojo y está el ejército de Faraón detrás y ellos, fue cuando entraron a la tierra prometida y en el Jordán y dice que llega el arca del pacto y en cuanto ellos pisaron el agua, ¿qué sucedió? El río Jordán se abrió y ellos pasaron en seco. Y a veces nos pasa esto, y esta es la lección. Yo me quedo en el coche, Señor, si tú quitas el agua yo salgo. Y estoy esperando que Dios mueva la mano para yo salir. Pero es cuando yo salgo que Dios hace el milagro. Y digo, y aunque no lo haga, aquí me pego un baño como un día de fiesta. Pero yo voy a hacer lo que me he dispuesto a hacer y me he propuesto hacer. Y es lo que pasaba. ¿Usted se imagina que aquella vez cuando fueron con el arca decían, no, hasta que no se abra el Jordán no damos un paso? Y a veces lo hacemos. Y veo creyentes esperando a que Dios abra el Jordán. Digo, ahora vamos, que vamos. No. Y Dios te dice, atrévete a caminar. Y antes de que te vayas a jugar, yo abro el Jordán. Entonces, cuando no pensamos con las reglas del cielo o del reino, no nos funcionan las cosas. Y veo a la gente esperando que Dios haga algo, que vean ya el milagro, y dicen, no, y que se retire bastante, que se retire bastante, y yo empiezo a caminar. No, comienza a caminar antes de que se abra el Jordán, porque si no, no se va a abrir. Y puede pasar otro año y no se va a abrir nada en tu vida, porque verdaderamente no has decidido, voy a dar el paso, y si me tengo que ahogar, me ahogo, pero yo sé que Dios me dijo que voy a tomar con la tierra prometida. Y entonces tienes que dar el paso. Y eso es todo parte de ese propósito, de propósitos diarios, por eso no funcionan. Yo me propuse ser luz, ser ánimo, ser alegría. Usted cree, no sé si alguien me ha conocido a mí triste por ahí, porque ya todo el mundo, vamos. Fíjese que me he fijado últimamente que hay personas que hablan con otras personas y le cuentan, no, porque yo sé qué, porque no sé cuánto. Y él me dice, a ti te dice eso, sí. Pero si yo lo vi media hora antes. Y yo, ¿cómo está, varón, tal? No, bien. ¿Cómo es posible? Y después te das cuenta que la gente se amolda a lo que recibe, al impacto que recibe de frente. Entonces usted tiene que decidir y tomar el propósito de saber quién es en Cristo y qué va a hacer con lo que es en Cristo. Me puse a hacer alegría. Yo siempre digo, Señor, yo me propuse el año pasado solucionar problemas, porque problemas hay en todos sitios. Y para problemas uno se puede inventar más todavía. Entonces digo, Señor, yo estoy aquí para solucionar problemas. Y cada problema que hay en lo laboral a veces, más que las personas. Pero yo sé que, Señor, esto es un problema, esto para solucionarlo. Pues yo te dije, yo quería solucionar problemas. ¿Para qué son los problemas? Debe estar a su lado, para solucionarlo. Dígaselo a que está a su lado, para solucionarlo. Y para aprender lo que Dios te quiere enseñar a través de Él. Para aprender. Yo me propuse ser una inspiración para mi amada esposa. Ustedes saben que yo a mi esposa la amo mucho, ¿verdad?
Pues yo me propuse ser una inspiración para ella. Me cuesta. Pero la he propuesto en mi corazón. Y a veces me sorprende. Pero es un propósito diario. Es un propósito diario. Y eso todo el año pasado. Y a todo el año pasado le he sumado muchas cosas este año. Ser modelo. Y yo sé que humanamente todo lo que yo me he propuesto es imposible. Es imposible. Por eso sé que necesito al Espíritu Santo. Porque lo que es imposible para mí, dijo Jesús, es posible para Dios. Y entonces en esa dependencia es que necesito del Espíritu Santo. Y cuando le dejo paso a Él, es cuando veo que lo que me voy proponiendo en la vida se va realizando. Esos propósitos diarios se van realizando. Entonces, 2018, yo sigo con muchos propósitos del año pasado que son diarios y me he propuesto bajar la presencia de Dios a la tierra. ¿Se lo ha propuesto usted? Eso es decir, más del Espíritu Santo y menos de mí. Más de ti y menos de mí. Tienes que proponérselo. La pregunta es, ¿qué te has propuesto en tu corazón para este tiempo, para este año? Hay quien simplemente no se propone nada. Vive día a día. ¿Te has propuesto algo? No. Pues si no te has propuesto nada, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Nada. No te has propuesto nada. Oh, a ver si pasa algo, a ver si sale algo, a ver si no sé qué, a ver si qué, a ver si nada. Porque si no te propones nada, Dios no te bendice en nada. Pero yo sé que este año, 2018, va a ser un año de propósitos cumplidos. Por eso tienes que definir bien los propósitos de tu vida y tienes que comenzar a trabajar en ellos o seguir trabajando en ellos. Y tienes que esforzarte y tienes que perseverar y tienes que creer y que nadie te saque de tus propósitos porque va a haber una lucha y alguien, las circunstancias, las personas, tú mismo, te va a intentar sacar de lo que tú te propongas en el Señor. Y vas a tener que luchar, y vas a tener que vencer, y vas a tener, yo me he propuesto agradar a Dios y voy a seguir adelante lo que yo me propongo. Y eso va a suceder, porque yo sé que este año va a ser ese año de propósito cumplido. ¿Lo crees? Propósito cumplido, pero defínelo y comienza a alcanzarlo en el diario, mañana y pasado. Mañana me he propuesto esto, y voy a alcanzar, y pasado y para el otro, y este mes me he propuesto, y cuando llegue el 31 de enero dirás, pero no seas como ese 95% de personas que proponen tantas cosas para Año Nuevo y que a la tercera semana ya se han olvidado y han vuelto otra vez con las rutinas de la vida diaria. Propósito cumplido. La segunda palabra era recompensa. Recompensa, como su propio nombre indica, es recompensar, volver a compensar. Y tiene que ver con la balanza, con compensar, remunerar, retribuir. De ahí también tiene que ver con premio, con galardón. Y Jesús habla muchísimo de recompensa. Mateo, capítulo 10, versos 41-42. Dice, el que reciba a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Diferente recompensa. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá recompensa. Un vaso de agua dice que tiene recompensa. ¿Usted lo había pensado? Porque está aquí en la palabra, pero usted no se pone a pensarlo. Y yo le quiero decir, nada pasa desapercibido delante de Dios, absolutamente nada. No hay nada que pase desapercibido. Todo tiene recompensa. Así que alégrate. Dile, alégrate. Tengo recompensa. A Dios no se le escapa nada. Nosotros muchas veces no le damos importancia, pero tiene recompensa. Marcos capítulo 10, los versos 29 y 30, dicen, Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijo, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La pregunta es, ¿qué has dejado, qué hemos dejado por causa de Jesús y por causa del Evangelio?
¿Habremos dejado algo? Y ojo con esto, porque Dios es el Dios del hogar, es el Dios de la casa, es el Dios de la familia. Dios es el Dios del trabajo, es el Dios de la tierra, es el Dios del tiempo. Y estaba hablándole ya a sus discípulos. Yo imagino a Pedro, a Andrés y a Santiago cuando ellos le dijeron, nosotros hemos dejado muchas de nuestras cosas por seguirte, Jesús. Pero no quiere decir que hubieran abandonado a sus esposas, que hubieran abandonado a sus hijos, porque Dios no en ningún momento pretende eso. El mismo Jesús era cabeza de familia. Él no abandonó a su madre, a María, ni a sus hermanos que los tuvo, no los abandonó. Pero Jesús tenía las cosas claras. Él no sometió su posición física a su posición espiritual. Él no tuvo ese conflicto entre su misión como hijo de Dios con su misión como familiar, como hijo de hombre. Él cuando llegaba a ese conflicto, que muchas veces hemos hablado de él, cuando la madre va a buscarle, él entiende que la primera voluntad que prevalece es la voluntad del Padre Celestial. Si no entendemos eso, vamos a estar dando palos de ciego en todo nuestro caminar en la tierra. Él entendió y sometió su relación física a la voluntad del Padre. Y eso produjo que los mismos hermanos de Jesús, que cuando Jesús caminaba por la tierra no creyeron en Él, a pesar de que vieron los milagros, vieron el poder y vieron eso, cuando Jesús es crucificado y resucita, los hermanos abrazan la fe. ¿Hasta qué punto? Fíjese, porque la palabra de Dios es clara. Mateo 10, 37 a 39. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Por causa del reino. Y estamos hablando de recompensa. Mire, yo he perdido muchos momentos con mi familia física. Muchísimo. Por causa del reino. Por causa de Jesús. Por eso sé y certifico por el Espíritu Santo que ellos han de conocer la palabra y el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que tú has invertido? Que quizás has tenido que desinvertir de otras cosas en la palabra y en el reino de Dios. Ahí es donde vas a ser recompensado. En otras partes no podrás ser recompensado. Mira, hay personas que están buscando una recompensa económica y nunca han sido fieles delante de Dios. Entonces, económicamente Dios no te va a poder recompensar. Pero si tú has sido fiel, cuando venga un momento de dificultad, que posiblemente vendrán, tú podrás decir, Señor, mira cómo dice tu palabra, y te puedes agarrar a las promesas de Dios, y Dios va a recompensar todo aquello que tú has estado sembrando en el reino. Entonces la palabra es clara, hay recompensa si aprendes y determinas caminar en la voluntad de Dios. Por eso yo sé que este año 2018 va a ser un año de recompensa. Ya dieron un testimonio antes, ¿verdad? De recompensa. Dios va a recompensar todo aquello que llevas tiempo, quizás llevas meses, aún años, sembrando y haciendo en el reino por causa de Jesús y del mensaje de Cristo. Y veremos esa recompensa. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Fíjese, la promesa que le dio a David, y lo quería mencionar hoy, Dios le dijo a David, porque propusiste en tu corazón edificar casa a mi nombre, aunque Dios no se limita a morar en un templo, yo te haré linaje perpetuo, bendeciré a tus hijos y no faltará varón sobre el trono de Israel de tu descendiente. Porque cuando tú edificas el Espíritu Santo en tu vida, Dios va a edificar todo a tu alrededor. Por eso Jesús es claro. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y luego qué? ¿Al prójimo? ¿Lo conoce? ¿Cómo a quién? Como usted mismo, como usted mismo. Vamos a ser recompensados. Año 2018, dígale a que está a su lado, año de recompensa. Y la tercera palabra que tengo para hoy es la palabra cosecha. Cosecha es recoger los frutos de aquello que se ha sembrado. Esto tiene un doble filo, ¿eh? Esto es como la palabra de Dios que dice que es como espada de doble filo. Porque te puede juzgar o te puede salvar. Doble filo. La pregunta es, cuando hablamos de cosecha, ¿qué has estado sembrando los últimos años, los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días? ¿Qué has sembrado?
Porque esto es una palabra preciosa, cosecha, cosecha. Pero quizás has estado sembrando discordia. ¿Qué vas a cosechar entonces? ¿Discordia? Has sembrado yo paso. Pero hay gente que pasa de todo, ¿no? El que siembra pasotismo, ¿qué recoge? Paso. Tú sembraste paso, pues alguien va a pasar. Eso funciona como todo. El que siembra crítica, ¿qué va a recoger? Y tengan cuidado con eso, que a veces el que critica del vecino y te lo dice a ti, al vecino lo va a criticar de ti. Eso es lógico, porque el que siembra, recoge. El que ha sembrado todo este tiempo, socialmente, ¿qué has estado sembrando? Laboralmente, ¿qué has sembrado? Hay gente que no se forma en nada y quiere aspirar a tantas cosas. Y digo, pero tú estás haciendo algo para aspirar a más. Oh, yo oro. ¿Y? ¿Solamente oras? Sí. ¿Y Dios no te ha abierto puertas? ¿No te ha abierto camino? Sí, la verdad que me abrió un camino por aquí, pero yo no tengo ganas ahora de hacer. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo intelectualmente, espiritualmente? Hay un capítulo en Gálatas, capítulo 6, que habla precisamente de esto, de la siembra. Y me gustaría leer ese capítulo 6 del libro de Gálatas, los primeros 10 versos, porque tienen que ver con todo este año, 2018. Dice el apóstol Pablo así, escribiendo a esa iglesia maravillosa de Galacia: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, diga conmigo, espirituales. ¿Qué somos? Diga, espirituales. Mira que está a su lado, dígale, eres espiritual. No sé si eres guapo o feo, pero tienes que ser espiritual. Vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también, diga conmigo, segará. ¿Cómo? Segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Diga, segaremos. Y el verso 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Me sorprende este maravilloso texto. Verso 7, no dejes engañar. No te dejes engañar, no te engañes a ti mismo. A veces nos engañamos a nosotros. De Dios nadie se burla. Todo lo que has sembrado, eso vas a segar. Es un claro, es un maravilloso, porque es Dios mismo el que nos va a dar cosecha. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce la intención con que hemos sembrado, Dios conoce por qué estamos sembrando, Dios conoce todas las cosas y Dios nos da cosecha. Verso 8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Solo hay dos sitios donde puedes sembrar. Puedes sembrar en la carne o puedes sembrar en el Espíritu. Lo he dicho una y mil veces, todo es espiritual. ¿Dónde estás sembrando? ¿Estás sembrando en lo humano? Buenas intenciones, buena moral, eso es humano. ¿O estás sembrando en el Espíritu? Es mucho más allá, mucho más profundo. Necesitamos al Espíritu Santo. No hay más campos de siembra, solo hay dos campos de siembra, la carne y el Espíritu. La carne y el Espíritu. Y ahí donde siembre, ahí vas a cosechar. Y la cosecha del Espíritu es espiritual. ¿Sabe cuáles son los frutos del Espíritu? Uy, los profesores de los niños lo conocen porque estuvieron ahí pegándolos en la pared. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe es un fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Necesita fe?
Fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Y esa cosecha va dentro de nosotros y va a producir, cuando esa cosecha llega a nuestra vida, que otros alcancen sanidad, alcancen salvación, alcancen palabras de sabiduría, rompimientos de opresión, de yugo, tantas otras cosas, porque tú estás cosechando aquello que has sembrado. Jesús habló de semillas muchas veces y Él habló de cosecha. Y recuerdo esa palabra, la llamada parábola del sembrador. Dice que era la misma semilla, el mismo sembrador, pero que la primera semilla, ¿recuerda dónde cayó? Junto al camino. ¿Y qué pasó? Que vinieron los pájaros y la comieron. Es cuando la palabra entra por aquí y sale por aquí. La escucha, te dice tantas cosas de la palabra de Dios, te enseña, pero te entra por aquí y te sale por aquí. No se sabe por qué. Porque vinieron los pájaros y la comieron. ¿Y qué pasó en esa enseñanza que dice Jesús? Que la palabra no se estableció en el Espíritu. Y si tú no la estableces en el Espíritu, pasa, no produce nada, se va. Dice que la segunda semilla cayó entre piedras, germinó rápido, dice la palabra, pero no echó raíces. Nunca se comprometieron, nunca se afirmaron, no echó raíces y al final cuando no echa raíces, cuando no tienes un compromiso de vida con el Espíritu Santo, no hay cosecha, se seca. ¿Cuánta gente se ha secado? Porque no han permitido que la palabra profundice en sus corazones. Después dice que están el tercer terreno, el tercer corazón, la que cae entre espinos, la que las conexiones, las cosas del mundo, las conexiones que tú estableces, a ver tiempo atrás, las conexiones, las cenizas, te tapan y te hacen que no lleves cosecha, que no dé fruto. Pero dice Jesús que hay una maravillosa semilla que cae en buena tierra. Cae en la tierra del Espíritu. Y estas dice que producen fruto a 30, 60, 90, 100%. Y ¿sabe? Eso es lo que vamos a cosechar. El que ha caído en buena tierra, el que ha estado esperando, el que ha estado sembrando, el que ha estado abonando, el que ha estado creyendo y esperando, el que ha estado preparando dentro de su corazón y a su alrededor graneros. Hay que preparar graneros, ¿lo sabía? ¿Cómo tiene sus graneros? ¿Cómo tiene su cabeza? ¿Cómo tiene lo que ha preparado a su alrededor? Ha estado preparando a sus hijos, ha estado preparando el ambiente, ha estado preparando graneros, ha estado buscando la palabra, graneros, porque dice que viene una cosecha tremenda. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? ¿Lo ha creído? ¿Lo ha preparado? No tiene un granero que no le va a caber ni 50 sacos de papa. Hay que preparar graneros. Preparando corazón, mente, alma, espíritu para la cosecha. ¿Para qué nos preparamos? La cosecha espiritual, la cosecha no física. La cosecha espiritual es la que abarca después a todo el mundo físico, la espiritual. Dice el verso 9, y no nos cansemos. Dígale que está todo, no te canses de hacer el bien. A lo mejor te dan mal por bien, pero tú no te canses de hacer el bien. No te canses, dice otra vez, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, dígaselo, no te canses de hacer el bien, no te canses, nos cansamos, tú haces el bien y te dan mal, pues ya no te canses, vas a decir, no te canses, porque hay mucho cansado a veces, hay muchos que dicen, pues ya yo no le digo más nada, porque ya, no te canses de decirle, de enseñar el camino, no te canses, sigue diciendo ese verso. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Tiempo de cosecha. Año 2018, diga tiempo de cosecha. 3 palabras, propósito, recompensa, cosecha, para un mismo resultado. Y es ver la mano del Espíritu Santo haciendo algo en las vidas. ¿Lo cree? El Espíritu Santo de Dios llenando tu vida, transformando a tu alrededor, tu vida, tu hogar, tu familia, impactando la iglesia. La iglesia está necesitada del Espíritu Santo, ¿lo sabía? ¿Y sabe quién va a traer el Espíritu Santo a la iglesia? Los que tienen buena tierra. Los que han estado dejando que se siembre esa semilla y que van a dar fruto. Y me quiero acabar con el capítulo 15 del libro de Juan, el verso 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Cosecha, fruto. La palabra de Dios habla que esta es la manera en que sabemos que somos siervos y discípulos de Jesús, en que tenemos los frutos del Espíritu Santo.
los frutos del Espíritu Santo. Propósitos. ¿Qué propósitos has hecho para este año? Quizás te propusiste comenzar a leer la palabra de Dios y estamos a día 7 y ya te has saltado 3 o 4 días. Propósitos. Propósitos firmes. Propósitos en voluntad. Vas a tener que luchar porque te lo van a intentar llevar a derribar, pero tú vas a luchar si te lo has puesto de todo tu corazón, como David se propuso levantar casa a Dios. ¿Qué te has propuesto? ¿Te habrás propuesto algo este año? ¿Qué nos habremos propuesto? Propósitos divinos, propósitos de Dios, recompensa. Cuando uno ha trabajado todo el mes, uno es recompensado ¿con qué? Con el sueldo. Es lo justo, ¿verdad? Si eso es en lo humano, ¿cuánto más en lo divino? ¿Cuántos galardones hay esperando por nosotros? Y no solamente en el más allá. Jesús lo dijo claro, no solamente en la vida eterna, sino aquí te digo, aquí, que todo aquello que has entregado por el reino, a todos aquellos que has tenido que decir no, va a ser recompensado. Y por último, cosecha, la cosecha del último tiempo. ¿Crees en la cosecha? ¿Te has preparado para la cosecha? Ponte en pie conmigo hoy. Cosecha, cosecha.